Pero vale, entonces los invito a que busquemos Génesis 3 y vamos a leer la palabra del Señor, ¿vale? Cuando lo tengan me dicen amén para comenzar. Amén. De acuerdo. Vale. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Bueno, hermanos, seguimos en esta serie sobre el matrimonio y la segunda parte de esta prédica de Génesis capítulo 2. Y tenemos como un versículo lema de esta serie, Hebreos 11 y 10, que dice de Abraham: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Abraham está esperando, pudimos decir, una familia que tenía como el base de su vida, el fundamento, a Jesús. Y que su arquitecto y constructor es Dios. Entonces nosotros decíamos que en la Iglesia Vida Nueva tenemos familias
que tiene fundamento basado en la palabra de Dios. Y que también nosotros dejamos seguir el diseño de Dios para el matrimonio. Y hoy seguimos hablando de este diseño de Dios para el matrimonio. Y deseamos que sea el Señor que sea el constructor de nuestras familias. Vimos en Génesis capítulo 2 que el hombre fue creado en imagen de Dios. Fue creado para tener comunión con Dios. Es interesante en Génesis 3, 2, de 18 a 24, dice que por tanto dejaré el hombre a su padre y su madre y se unirá con su mujer y sería una sola carne. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio, que el hombre sale de su familia y establece un hogar por su mujer. Entonces el matrimonio fue creado perfecto. Todo estaba bien hasta que encontramos en Génesis capítulo 3. Y hace 2 semanas hablamos cómo es que el pecado entró en el matrimonio. Y lo que tengo como tema hoy es el pecado en matrimonio y la esperanza. Entonces, en medio de esa situación tan difícil, hoy queremos que nosotros salimos con esperanza, sabiendo que en medio de la situación difícil hay esperanza. Entonces, Satanás quiere hacer todo posible para destruir lo bueno que se ha hecho por Dios. Y vemos aquí algo interesante, es que el ataque principal de Satanás a Dios fue la palabra de Dios. Y yo seleccioné este versículo que leímos al principio, es porque la palabra de Dios es poderoso. Vimos en Génesis capítulo 1 que con las palabras de Dios fue hecho el universo. Dios habló y de nada fue creado el mundo, la tierra, las estrellas, los animales. Entonces Dios solamente con sus palabras logró construir el universo. Pero vemos que la mujer dudó las palabras de Dios. Esa palabra que es tan poderosa, que decía, de ese árbol no te comes. Vamos a ver, y vimos que la mujer fue engañada y confió en su corazón. Jeremías 17, versículo 9 dice que nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Entonces vimos tan engañoso es nuestro corazón cuando confiamos en Él. ¿Alguna vez ha preguntado por qué Dios permitió algo tan malo de sucedió en Génesis capítulo 3? ¿Por qué Dios permitió a esa situación en el jardín? ¿Este fue parte de su plan? ¿Qué pensaba Dios en su creación del mundo porque permitió esa situación que encontramos en Génesis capítulo 3? ¿Hay esperanza? ¿Hay algo que podemos esperar en medio de esta situación tan difícil? Hoy lo que quiero que consideremos es que lo que nosotros queremos de Dios y su palabra va a determinar la calidad de nuestra vida o podemos ser la calidad de nuestro matrimonio. Déjame repetirlo. Hoy queremos pensar en esta verdad. Lo que queremos sobre Dios y su palabra determinará la calidad de nuestra vida y la calidad de vida en nuestro matrimonio.
Entonces hacemos la pregunta, ¿cómo afectó Eva su comprensión y su conocimiento de la palabra de Dios en su vida? ¿Cuál es su pensamiento en su cabeza de la palabra de Dios, y cómo afectó eso a su estilo de vida? Y ya sabemos. Ella pensó que tu conocimiento era mayor de Dios. En vez de confiar en la palabra de Dios, ella confió en la palabra engañosa del enemigo Satanás. Quiero preguntarles, ¿cómo está siendo afectado su vida hoy en día? O la manera en que tú piensas en Dios y el valor que tú pongas en su palabra va a afectar la calidad de tu vida y también de tu matrimonio. Entonces yo quiero considerar 3 etapas o 3 condiciones diferentes en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. Primeramente quiero pensar en cómo era la relación, cómo la creencia de Adán y Eva, su conocimiento de Dios antes de la caída. Podemos ver también, la segunda condición que quiero ver es cómo creyó y qué fue la relación de Adán y Eva con Dios en su caída. Es la segunda condición que quiero revisar. Y tercera condición que quiero revisar es cómo creemos y cuál es la relación del hombre después de un nuevo nacimiento. ¿Qué cambio hay en el hombre de Dios después de ser nacido nuevo? Entonces, primeramente, vamos a considerar esa primera situación de cómo creía y cómo le relacionaba el hombre, Adán y Eva, con Dios antes de la caída. Pudimos ver aquí en la foto, que no sé si vamos a ver aquí en la iglesia, pero por Zoom, pudimos ver que Dios creó el mundo. El hombre estaba bajo la dirección de Dios. Dios había creado el mundo, ha puesto el hombre, y el hombre estaba contento, estaba sumiso a Dios, estaba siendo gobernado por Dios. Había armonía entre el hombre y Dios. Pudimos ver que ellos tenían comunión. Dice la palabra de Dios que Dios bajó y ellos andaban, había dulce comunión entre el hombre y Dios. Ellos creían en su palabra. Ellos estaban obedientes. Había pedido al hombre poner nombres a los animales. Y Adán fue fiel en esa obra. Ahora, quiero pensar en la segunda situación. Vemos que al principio el hombre confiaba en el Dios. Podemos decir que todo estaba chévere, estaba bajo el control de Dios. Pero mire lo que pasó cuando el hombre decidió de ser su propio Dios. Y tenemos una segunda foto ahí que muestra que en la caída Eva y Adán decidió de no hacer caso a la palabra de Dios. Ellos no querían dejar que Dios gobierne a su vida. Ellos creyeron que era capaz de tomar decisiones de su propia cuenta. Es interesante que antes de caída, el orden de autoridad fue Dios, Adán, Eva y la creación. Pero vemos en la caída que hay un cambio en la autorización. O podemos ser en la cadena de mando. Que ahora en la caída tenemos quien manda es el serpiente. Y después viene Eva. Y después de Eva está Adán. Entonces vemos aquí que el pecado dio vuelta el orden de autoridad que Dios había establecido.
Pero es interesante, en ese capítulo vemos cuando Dios enfrentó a ese pecado, Él lo corrió en el orden correcto. Primeramente, en versículo 9 encontramos que reprendió a Adán. Y segundo, reprendió a Eva. Y el tercero, la creación, que fue la serpiente. Vimos aquí que Eva fue engañado por Satanás. Ella eligió de no creer y confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios que había creado el mundo, lo había creado los animales, los árboles, la noche, el día, el sol y las estrellas. Ellos dejaron de no confiar en esta palabra tan fuerte y decidió confiar en sí mismo. Pregunto, ¿por qué estaba prohibido tomar esta fruta de bien y mal? ¿Por qué fue prohibido de no comer esta fruta? Bueno, la palabra nos dice, pero pudimos ver en el texto, versículo 3, el versículo 6, si me acompaña, en el versículo 6, la mujer vio el fruto del árbol, era bueno para comer, y tiene buen aspecto, y deseaba para adquirir sabiduría. Entonces, Dios no había dado razón de no comer de esta fruta. Pero ella había calculado en su mente que era algo agradable y su conocimiento iba a subir. Ella creó algo engañoso y ella pensaba que esa fruta era necesario y beneficioso para tu vida. Ella en tu mente calculó que era más importante desobedecer al Señor porque así pudiera recibir algo que es necesario y algo beneficioso en tu vida. Y realmente, hermanos, cada vez que pecamos, la razón que pecamos es que nosotros pensamos que es algo necesario para nuestra vida. La razón que pecamos es que pensamos que a pecar vamos a sacar un beneficio para nosotros mismos. Pero encontramos que Dios no dio razón por qué no deben comer de ese árbol. La palabra de Dios es suficiente solamente para obedecer. Dios no tiene que decir a nosotros por qué nos manda a hacer algo. Algunos de ustedes no tienen niños todavía, pero tener niños, cuando pedí de ellos a decir algo, una de las primeras respuestas que sale de su boca es ¿por qué? Anda a hacer su cama. ¿Por qué? Anda a hacer la mesa. ¿Por qué? Y yo quiero decir, tiene que hacerlo porque tu papá había dicho. No pregunta. No es cierto. Muchas veces leímos la palabra de Dios o escuchamos la autoridad hablando con nosotros y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que obedecer? Queremos entender la razón antes que obedecemos. Antes de hacerlo, queremos saber por qué. Yo no quiero señalar nada más mujeres, pero quiero mostrarle que todavía queremos hacer la pregunta ¿por qué? Acompáñame un momentico a 1 Timoteo, capítulo 2.
Y estudiando este pasaje, hace algunas semanas atrás, vio este pasaje de Génesis capítulo 3 en 1 Timoteo 2. Vemos en versículo 9 que Dios está dando instrucciones a las mujeres de cómo deben vestir en la iglesia. Versículo 10 dice que se adorna más bien con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesen servir a Dios. Las mujeres deben aprender con sinceridad y con toda sumisión. No permite que una mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Deben mantenerse en comunión. Porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañado, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y persiguiendo con sensatas de fe y amor y la santidad. Y todavía, hoy en día, hay mujeres que preguntan, ¿por qué no puedo enseñar en la iglesia? Mujeres que preguntan, ¿por qué no pueden predicar en la iglesia? Y buscan razones. Pero veo aquí que Dios no dice el por qué, solamente dice, no lo haga. Y si Dios dice algo, tenemos que ser conforme de cumplir de lo que Él dice y no buscar razones por qué debemos hacerlo o por qué debemos cambiar lo que en la palabra de Dios nos enseña. No quiero ser duro a las mujeres que también se pueden dar ejemplo a los hombres que vemos en versículo 8. Quiero pues que todas partes los hombres levanten las manos al cielo con corazones, con pureza de corazón, sin enojo ni contiendas. Dios está diciendo al hombre, cuando tú ores, tienes que hacerlo con un corazón puro. Así es. No puede ser en otra manera. El hombre necesita andar sin enojo ni contiendas. Dios necesita hombres que perdonan, que no tienen cuentas. Y no tenemos razón de preguntar a Dios por qué, sino que Él dice, tiene que orar con corazón puro y así debemos cumplir. Proverbios 3, versículos 5 y 7. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 7? Confía en el Señor con todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él añadirá tus sendas. No seas sabios en tu propia opinión. Más bien, tema al Señor, tema quien habla, tema quien creó el universo con su palabra y huye al mal. Entonces tenemos la primera condición, que el hombre antes de caída estaba obediente a Dios. En la segunda condición vemos en la caída que la mujer era independiente de Dios y tomaba sus propias decisiones. ¿Por qué un Dios bueno pudimos permitir una situación tan difícil en el jardín de Edén, donde hay una situación tan difícil? ¿Dónde está la esperanza en esta situación tan difícil? Bueno, quiero mencionar 3 esperanzas que tenemos en medio de esta situación tan difícil. Primeramente, en esta situación difícil,
Pudimos ver en la respuesta de Dios a la caída que Dios muestra su gloria. La respuesta de Dios a la caída del hombre muestra su gloria. Pudimos ver ese en el libro de Éxodo capítulo 34. Quiero leer versículos 6 y 7. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios en una situación tan difícil? Dice así, versículos 6 y 7 de Éxodo capítulo 34. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor y que perdona las iniquidades, las rebeliones y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga el maldad y los padres de los hijos y de los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Primeramente podemos ver la gloria de Dios. En esta situación es que podemos ver el perdón de Dios. Dios estaba dispuesto de perdonar a Adán y Eva. Inclusive está dispuesto de perdonar cualquier persona que ha cometido un error. Y vimos más adelante en ese capítulo que Dios tomó un animal, sacrificó ese animal y cubrió a Adán y Eva en un símbolo que estaba perdonado. Sangreó de la sangre de ese animal, temporalmente protegió ellos de sus pecados y Dios lo cuidó ellos con esta ropa. Algo simbólico que Dios estaba perdonando a ellos y proviendo por ellos una provisión mientras tanto. Pero también en este plan de Dios pudimos ver en medio de maldad hay una curación. En medio de esta situación, o podemos decir la maldición, vemos una curación. Y esa es la semilla del Evangelio. Acompáñame en versículo 15 de capítulo 3. Dice que pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y de la ella. Tú siempre te aplastarás la cabeza, pero tú lo morderás a talón. Aquí vamos a ver en este versículo, y tenemos otro dibujo, que ahí está la profecía de la semilla de una mujer, iba a salir un hombre. Va a ser un hombre, una persona, quien va a dar un golpe fatal a Satanás. Y ahí, en medio de la situación, en medio de la maldición, Dios está prometiendo una curación por la situación. Y aquí tenemos el principio del Evangelio, que Dios está prometiendo que de la semilla de mujer iba a dar un golpe a Satanás una vez para siempre. Podemos ver que a través de esta malbendición, el Hijo del Dios vino a esa tierra. Tenemos el Verbo entre nosotros, Juan 1:1. El Verbo estaba con nosotros. El Verbo hizo carne. A través de esa maldición entró a Dios en este mundo y tomó la forma de un hombre. Así podemos conocer a Dios mejor. Y a través de esta maldición, Dios ha logrado mostrarnos a su amor. ¿Cómo pudiera mostrar su amor a su creación más de haber enviado a su Hijo a ese mundo para dar su vida por los que ha sido criado? Entonces podemos ver que en esta maldición Dios puede perdonar, podemos ver su gloria. También en esta maldición podemos ver la curación, la promesa del envío de Jesucristo. Y también en el plan de Dios, el pecado y el maldad, y esta maldición, hicieron posible una curación que era mejor de la situación antes de la caída.
Déjame leer este nuevo. El plan de Dios, el pecado y la maldición hicieron posible una cura con bendiciones mayores de las que perdidas por el pecado y la maldición de Adán. Mira lo que dice Romanos 5:20. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abonó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. El pecado no cerró las puertas a las bendiciones de Dios, sino abrió la puerta de su gracia. El pecado no cerró la puerta de las bendiciones de Dios, sino abrió la puerta de gracias. Ahora, queremos ver la última situación. ¿Cómo cree y relaciona el hombre redimido con Dios después de un nuevo nacimiento? ¿Qué ha cambiado en una persona que ha nacido de nuevo? 2 Corintios 5:17 dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo son hechos nuevos. Hermanos, tenemos la certeza que cuando uno nace de nuevo, hay algo que ha cambiado en su ser, en su alma. ¿Cómo es lo que ha cambiado en su vida? ¿Qué es esto que ha nacido de nuevo? Yo veo que pudimos ver la respuesta en Efesios 2, versículos 1 a 7. Acompáñame en esta lectura para ver realmente qué pasa en el nacimiento de una persona nueva. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviese en otro tiempo, siendo el corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu ahora que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así estaba haciendo Eva y Adán, haciendo la voluntad de su carne y su pensamiento, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Pero Dios que es rico en misericordia y por su gran amor, nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por sus gracias soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza en sus gracias y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que sucedió al Redentor en este pasaje también sucede a los redimidos. Lo que sucede al Redentor en este pasaje también sucede a los redimidos. ¿Qué pasó? Vemos aquí que nos dio vida. Jesús siendo muerto, dio vida. Nos resucitó con Él. Dios no quedó muerto, sino resucitó. Y dice que ahora está sentado en lugares celestiales. Nosotros que está con Cristo hemos resucitado. Dios nos ha dado vida. Y un día vamos a estar con Él en lugares celestiales. Esas son las condiciones del hombre que ha nacido de nuevo. Una vez estaba muerto y ahora estamos vivos. Ahora, ¿cuál es el resultado? Yo estaba hablando con alguien esta semana, preguntando, ¿cómo sabemos si una persona realmente ha nacido de nuevo? Ve lo que dice Hechos 2, versículos 37 y 38. Ese es Pedro predicando, la palabra de Dios estaba bien siendo explicado, Espíritu Santo estaba tocando corazones
de los que están escuchando, en el medio de esta predicación, en el día de Pentecostés, Dios tocó corazones de muchos hombres. Y siendo tocados por Espíritu Santo, ellos respondieron diciendo, a oír estos, se congregaron de corazón y pidieron a Pedro y al otro apóstol: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando alguien nace nuevo? Primeramente, está consciente de sus pecados. Está consciente que es pecador. Es triste que en Génesis capítulo 3 no encontramos a Adán y Eva reconociendo su error. No vemos ahí que ellos pidieron perdón por sus pecados. ¿Qué hicieron ellos? Escondieron de Dios. No reconocieron. Pero alguien que ha nacido de nuevo, primeramente ve su condición de pecados y pide perdón. Y una muestra que realmente ha sido redimido es que un gozo desea mostrar públicamente lo que había cambiado en su vida. Y uno que realmente ha nacido de nuevo, su gozo es de testificar públicamente. Y esto hacemos a través del bautismo. Como una pareja cristiana, como un cristiano, es sumamente importante de darse cuenta que somos pecadores. Este primer paso en el nuevo nacimiento es tan importante. Porque como dice John Piper, hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Hasta que el pecado sea amargo en nuestra vida, Cristo no será dulce. En un nuevo nacimiento, vemos ese pecado en nuestra vida, esa cosa fea, y nosotros reconocimos y pedimos perdón. Y a través de ese perdón, Dios puede traer a nosotros la dulce salvación. Cuando el pecado que traímos en matrimonio se vuelva real para nosotros, entonces el Evangelio se vuelve vital en el matrimonio y puede llegar a ser dulce. Cuando nosotros como cristianos podemos entender que somos pecadores, que no podemos hacer en nuestra propia fuerza, cuando encontramos y vemos que necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, vamos a encontrar que el Evangelio va a tener poderoso en nuestro matrimonio para traernos una vida agradable. ¿Qué ha cambiado en la vida de una persona que ha sido redimido? Una persona que ha sido redimido, su punto de vista en cuanto a la palabra de Dios ha sido cambiado. Me gustaría ver estas fotos que en vez de tomar decisiones nosotros mismos, la palabra de Dios es central en nuestra vida. Mira lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de Él. Déjame repetir ese versículo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivimos según la carne. No tomamos nuestras decisiones según nuestra propia voluntad. No dejamos que el corazón nos dice qué debemos hacer. Si nosotros somos guiados por Espíritu Santo. Una persona que ha sido redimido tiene Espíritu Santo viviendo en su corazón. ¿Qué hizo Espíritu Santo? Espíritu Santo fue la persona que inspiró a los autores de escribir la Biblia. La palabra de Dios
fue escrito bajo la dirección, está inspirando por Espíritu Santo. Y Espíritu Santo quiere que nosotros escuchamos y vivimos según la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos encontramos aquí hoy en día. Y los que viven redimidos son personas que viven según el Espíritu. Salmo 119 dice: tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Es muy especial Salmo 119. Dichosos los que van por camino perfecto, los que andan conforme a la ley de Jehová. Dichosos los que guardan tus estatutos y de todo corazón lo buscan. Versículo 10. Yo te busco con todo el corazón. No deje que me desvíe de tus mandamientos. Versículo 14. Me regozo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. Versículo 18. Abre mis ojos para que contempla las maravillas de su ley. Versículo 50. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tus promesas me da vida. Entonces, uno que ha sido redimido camina por espíritu. Tiene espíritu viviendo en su vida. Entonces, pregunto, lo que queremos de Dios y su palabra determinarán la calidad de nuestra vida y la calidad de nuestro matrimonio. Lo que queremos sobre Dios, la importancia de la palabra de Dios tiene en nuestro corazón determinar la calidad de vida en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal. Para un cristiano redimido, la durabilidad y la calidad de su matrimonio no se basa en la fuerza de su compromiso con su matrimonio. Se basa en las verdades de Dios y se explica, que explica claramente en su palabra. Nosotros no podemos mantener nuestro matrimonio solamente con nuestra fuerza, con nuestro ánimo, sino el matrimonio nuestro va a ser fortalecido cuando nosotros leímos la palabra. Donde ve el plan de este arquitecto de matrimonio, cuando vemos su plan para el matrimonio, donde estudiamos, miramos, y así claramente podemos tener un matrimonio exitoso. Y quiero dejar a los hombres este versículo para terminar. Primero de Timoteo 1:15. ¿Cómo podemos funcionar la palabra de Dios en nuestra vida matrimonial? Este versículo dice: palabra fiel y digno de ser recibido por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero. Cuando nosotros estudiamos la palabra y vemos cómo el apóstol Pablo, escritor de varios libros, pudiera decir eso: yo soy el peor de los pecadores. Cuando nosotros entendemos y vemos con claridad que realmente nuestra actitud debe ser como la actitud de Pablo, que yo soy el peor de los pecadores, cuando tenemos esta actitud, como dice el autor de David Harvey en su libro Antes que los pecadores dice acepto, él dijo: una vez que yo soy el peor de los pecadores, entiendo que yo soy el peor de los pecadores, entonces mi cónyuge ya no va a tener mayor problema, sino el problema es yo. Déjame leer ese nuevo. Una vez que sé que yo soy el peor de los pecadores, entonces mi cónyuge, Sharon, ya no va a ser el problema mayor, sino
sería yo. Podemos otorgar a nuestros cónyuges las maravillosas gracias que Dios nos ha otorgado a nosotros. Cuando yo veo que yo soy el peor de los pecadores, el problema va a ser yo, no nuestras mujeres. Y cuando vemos la gracia de Dios en nuestra vida, lo que no merecemos, así podemos tener la capacidad de mostrar esa misma gracia a nuestros cónyuges. Bueno, en conclusión, hemos visto 3 condiciones en cuanto a nuestro concepto de la palabra de Dios. Antes de la caída, Adán y Eva confiaban en la palabra de Dios. Era obediente, confiaba 100%. Pero vemos en la caída que Adán y Eva quedó independiente. Decidieron y pensaron que ellos eran capaces de tomar decisiones de su propia cuenta. Entonces, en vez de ser bajo de la dirección de Dios, estaba bajo su propia dirección. Entonces, ahí en esta última foto, podemos ver que podemos escoger una de 2 posibilidades. Nosotros podemos decidir, como redimimos, voy a dejar que Dios me manda, que Dios me guía por su palabra, yo me someto y confío que su palabra es mejor para mí. O podemos decidir, como dice Eva en esta condición, confiar en su propio corazón. Entonces vemos los resultados cuando uno confía en sí mismo, trae una consecuencia malísima, pero vemos que en esta situación tan difícil, Dios proveyó a nosotros un Salvador, Jesús, que nos rescató de esa situación y nos ofrece algo mucho más, mejor. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra tan poderosa de crear este mundo. Y tu palabra tan importante de ser obedecido, pero como Eva, muchas veces pedimos ¿por qué? Y muchas veces tomamos otras medidas pensando que va a ser mejor para nosotros y podemos sacar beneficio desobediendo. Pero cada vez, Señor, encontramos que no es así. Que cada vez que pecamos, alejamos más de ti. Entonces, gracias por su perdón. Gracias por haber dado a nosotros una oportunidad de salir de nuestra independencia. Gracias por haber ofrecido el Hijo para salvarnos. Gracias por el trabajo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, que los que están en Cristo son nuevas criaturas y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, como soldados tuyos, embajadores tuyos, de ser obedientes y confiar 100% en su palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.